Sinopsis Films, al servicio de la evangelización. Al hablar sobre el aborto directo o procurado, se debe tener presente que tal acción implica la eliminación directa de la vida de un ser humano inocente en el vientre de su madre. Lo anterior no es tan claro para algunas personas. Por tal razón, no consideran que el aborto directo sea intrínsecamente malo. En cambio, para otras personas esto es evidente. Y a pesar de ello, continúan promoviendo la despenalización del aborto en el mundo, y El Salvador no se escapa de tal aberración. Se hace necesario, por tanto, emitir una valoración ética sobre el aborto procurado, a modo de exponer que la oposición nuestra a tal práctica desde el punto de vista ético es debida al hecho mismo que esa acción no corresponde a un comportamiento correcto, en sintonía con el respeto debido a la dignidad humana. Esto por una parte. Y por otra parte, para iluminar a aquellos que no consideren que el embrión sea verdaderamente un ser humano, y así facilitar el reconocimiento de la gravedad del aborto directo. En relación con esto último del aborto directo, es bueno recurrir a las palabras de un autor italiano, amigo mío, Simone Barbieri, quien ofrece el siguiente argumento sobre el estatuto biológico del embrión humano, es decir, de qué está compuesto el embrión humano. Y este autor cita a su vez otro y dice: el conocido genetista Angelo Serra afirma, sostenido por la experiencia científica, no ideológica, científica, que el embrión, desde la fusión de los gametos, no es un ser humano potencial, sino que es un ser humano real, es ya persona desde ese momento, con un genoma distinto, con una información genética distinta de la de los padres. La nueva célula humana, ese embrión que en un momento es unicelular, una sola célula, ya desde ahí, formado en la fertilización, opera como una unidad y tiene dos características fundamentales debido a la información genética que posee. Primero es identidad y otro es orientación. Recordemos, identidad y orientación. Ya vamos a ver qué es eso. El nuevo organismo, de hecho, existe y opera desde el principio como un ser ontológicamente unitario y con una identidad precisa, y esta, además, intrínsecamente orientado y determinado a un desarrollo bien definido. Dos palabras decíamos nosotros: identidad y orientación. Identidad porque esta persona, este embrión que ya es persona, tiene su información que le es propia, como la tiene cada uno de nosotros. Todos nosotros fuimos embriones, todos, ninguno, sin excepción. Que no nos vengan a decir que no hemos sido embriones. Y tan importante es este momento de la vida que incluso nuestro Señor Jesucristo quiso pasar por esa etapa. En el momento de la anunciación, la Virgen María concibe y ahí el Señor estaba en estado embrionario. Imagínense, el Señor quiso ser tan frágil que quiso pasar también por esa etapa. Entonces, que no me vengan a decir que ahí no hay una persona. Por su parte, Helios Gresha, experto en el campo de la bioética, desmiente a quienes niegan que el embrión sea verdaderamente un ser humano debido a su colocación en el útero de la madre. Dicen, como está dentro de la madre, entonces es parte de la madre, dicen algunos. Para el autor, los lemas que suenan de este modo: el embrión es parte del organismo de la madre, dicen algunos. El aborto es como cualquier intervención, dicen otros. La mujer tiene pleno derecho sobre su vientre, afirman algunos, y así sucesivamente. Estas frases ofenden a la seriedad de la ciencia antes que la moral. Esto es acientífico afirmar esto. Esto no es solo cuestión de religión, esto es incluso contra la ciencia quien diga esto. Con lo anterior, el autor pretende aclarar que la lucha en favor de la vida no se reduce, y atentos, esto nos conviene a nosotros, atentos, porque de esto se nos acusa. Este autor italiano dice: la lucha en favor de la vida
no se reduce a una lucha religiosa, sino que es algo que se debe afrontar desde la ciencia, desde la ética y el correcto uso de la razón. Basta tener correcto uso de la razón y uno dice que hay una persona y ya está. Aparte que la ciencia me lo dice. Por lo tanto, es necesario enfrentarnos con fundamentos sólidos y válidos. Este autor, que se llama Sgreccia, ofrece también una respuesta, oíganlo bien, racional, desde la razón, no ideológica, basada en el dato científico, y señala dos características propias del embrión humano. Ya al principio decíamos dos: identidad y orientación. ¿Y qué dice este autor, Elio? Dice, el nuevo sistema, atentos, el nuevo sistema no es una simple suma de los dos subsistemas. ¿A qué se refiere? Ustedes saben que para que se dé la creación, ¿verdad?, la formación de un nuevo embrión, se necesitan los gametos, que no es otra cosa que el aporte del padre y el aporte de la madre, el esperma y el óvulo. Entonces, esta nueva creación, este nuevo ser no son la suma de y ya está, sino que es algo distinto, que presupone sea una cosa que la otra, pero es algo distinto. Por tanto, no es la suma de, sino que es un nuevo sistema y que está dotado entonces de individuación y autonomía, y comienza a obrar como una nueva unidad que está intrínsecamente determinada. Y atentos con esto, el embrión está intrínsecamente determinado. Y voy a poner un pequeño ejemplo. El embrión en el vientre humano no está como estaría la lana o el hilo en las manos de nuestras mamás, que luego hacen crochet. Ustedes muy bien saben que las mamás hacen crochet y le van dando forma. La madre no le da forma al embrión. El embrión por sí mismo posee ya la información y él se va formando. ¿Que se alimenta, se favorece? Lógicamente sí, del vientre de la madre, definitivamente. Pero es él mismo el que se va autoconstruyendo. No es la mamá que va tejiendo el embrión, es él mismo el que se va autoconstruyendo. Sí necesita definitivamente de este ambiente, por supuesto, pero es él quien tiene ya la información dentro de sí por la cual se va autoconstruyendo. El centro biológico o estructura de coordinación de esta nueva unidad, de este nuevo ser, es el nuevo genoma, el ADN que conocemos de este embrión unicelular. Por tanto, podemos decir que este nuevo ser, este embrión, no es un programa inerte que está ahí, y tampoco es ejecutado por los órganos fisiológicos que usan el programa de la misma forma que un arquitecto usa el proyecto como un esquema pasivo, sino que es un nuevo proyecto que se construye a sí mismo y es en sí mismo el autor principal. El embrión se va construyendo en sí mismo. De ahí que sea incorrecto, atentos con esto, de ahí que sea incorrecto desde el punto de vista biológico, afirmar que el embrión no es un organismo vivo. Es ya un organismo vivo. Quien diga lo contrario, pues está ofendiendo a la ciencia. Además que es un organismo vivo, atentos, que no es una célula más de la madre, no es una célula más, es un ser distinto. Ya que las evidencias demuestran exactamente eso. Es un ser humano independiente en cuanto a su desarrollo, que necesita, eso sí, del alojamiento y nutrición de la madre para lograr desarrollar las condiciones suficientes para vivir fuera del vientre materno. Concertada opinión, Julián Marías sostiene que el feto no es parte de la madre, sino que está alojado en ella. Por lo que el derecho de la gestante de decidir sobre su propio cuerpo no aplica cuando tal razón quiere hacerse efectiva actuando sobre el feto que está en su vientre. Que ella quiera actuar sobre su cuerpo, está bien, que actúe sobre su hígado, sobre un riñón, lo que quiera, eso sí es de ella. El feto no, el embrión no es de ella, es distinto, está alojado en su vientre y eso es muy distinto. Adriano Pesina, por su parte, ofrece un valioso aporte al recordar que la biología no admite saltos.
Y esto lo sostiene basado en el principio fundamental de la biología de desarrollo, según la cual los organismos están sujetos al desarrollo continuo desde la concepción hasta la muerte. Es un desarrollo continuo, no cambia. Somos la misma persona. Quizás nos vamos haciendo más viejitos, eso sí, pero somos la misma persona desde el momento de la concepción. Ahora bien, si el discurso en defensa de la vida del feto se extiende al ámbito biológico, también lo podemos pasar al filosófico. Y la ciencia misma nos ofrece un dato importante. El comienzo de la corporeidad humana, que coincide con la fecundación, corresponde al comienzo de la identidad individual, ya que el nuevo ser que se forma a partir de la fusión, ya decíamos, de los gametos, es un individuo de la especie humana. Es un individuo de la especie humana. Y es que esto es así. Si, por ejemplo, un animal, el que sea, está, ¿verdad?, en un proceso de dar a luz, es decir, imaginemos, no sé, una ballena, se me viene a la mente, o una oveja, o una vaca, o lo que fuera, ¿verdad? Si estos distintos animales entran en estado de embarazo, pongamos el ejemplo de la vaquita, pues la vaquita está embarazada. Y le preguntamos a alguien, mire, ¿y esta vaquita estará embarazada de qué? ¿De un perico? ¿O de un tigre? No, lógicamente no, es de una vaquita. Y va a dar a luz eso. No va a dar a luz algo distinto de su especie. Y ya desde el primer momento se dice, está embarazada y dará a luz esto. Pues sin dar tanta vuelta lo podemos aplicar también a los humanos. Si una mujer está embarazada y preguntamos, ¿y esta mujer está embarazada de qué? No, pues tiene ahí células. ¿Cómo que células? Tiene una nueva persona en su ser, en su vientre. Y esta nueva persona, este nuevo organismo, es de la especie humana. Y si es de la especie humana, ¿qué es? Pues es un hombre, es una persona. No hay que darle tanta vuelta, es una persona desde el momento de la concepción. Y en esto hay que ser claros. Por eso les decía que se puede pasar incluso al campo filosófico. Desde el primer momento tenemos una persona. Ahora bien, a pesar de las razones apenas mencionadas, es posible que alguno no se convenza que el feto sea plenamente un ser humano. Todavía, a pesar de lo que hemos dicho, alguno podrá decir, pero a mí me queda duda que eso sea persona o no sea persona. Todavía me queda duda. ¿Qué hacer ante esto? De todos modos, tenemos que tener claro que en los casos en los que está en juego la vida de un ser humano, y de modo concreto cuando existen dudas al respecto, la conciencia obliga a abstenerse de cualquier acto de supresión y de actuar con prudencia. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Si una persona tiene duda que el embrión sea verdaderamente humano, que sea persona, no debe proceder a eliminar una vida, no debe hacerlo. Pongo el ejemplo. Si van dos amigos de cacería, cada uno con su arma, lógicamente, y dicen, vamos a cazar, estando ya en el campo, se separan, ya uno se despista y no sabe dónde está el otro. Si uno de los dos que está separado mira siempre en el campo, ahí por el monte, cierto movimiento, y entra en la duda, ¿ese movimiento es mi amigo o es el venado que ando buscando? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Tiene que disparar o no tiene que disparar? Si no está seguro, no tiene que disparar. Cuando hay duda y en esta duda está en riesgo la vida humana, no se debe proceder. Esto en el caso que alguno diga, yo no sé si el embrión sería persona o no es persona. El embrión sería esa persona que está escondida por ahí, detrás. Y uno dice, ¿será o no es? Ante la duda, cuando está en riesgo la vida humana, no se actúa, se deja. Y después con el tiempo se sabrá. Lógicamente, este embrión será una persona. Pues es persona y luego nosotros lo veremos. Para nosotros esto es claro.
Pero este es un criterio para aquellos que incluso dudan de esto. Dicho respeto a la vida de cada ser humano, tal como se ha ilustrado hasta este momento, no lo exige solo porque sea un ser viviente, sino porque la vida del hombre permanece inviolable porque es una persona. Y esta es la gran diferencia entre la vida de un ser humano y un animal. Y en consecuencia, el debido respeto en cada una de las etapas de la vida, ya que el ser humano es persona y esta condición no depende de la voluntad de las personas, sino de su origen. Y atentos con esto también que voy a decir. Se es persona desde el inicio y no se es persona progresivamente. En la medida que crezca va a ser más persona. Eso no es así. ¿Por qué? Porque si se fuera persona progresivamente, escala tras escala, nos preguntaríamos entonces ¿quién llegó ya a la plenitud de ser persona? ¿Quién es ya persona? ¿O a qué punto comienza a hacerse menos persona? Quería decir que los adultos mayores serían más personas que los adultos y los adultos más personas que los niños porque tienen más tiempo, y esto no es así. Se es persona desde el momento de la concepción y se tiene esa dignidad desde ese momento. Es necesario, por tanto, hacer una valoración ética de los argumentos. Vamos, ahora que ya vimos la vida, vamos a ver los argumentos. Tenemos que dar una respuesta, no nos podemos quedar callados. Vamos a dar una respuesta. Hay que dar una respuesta a los argumentos que están favoreciendo el aborto. En este sentido, los datos científicos y filosóficos que apenas hemos escuchado abren un escenario complicado. No porque no sea claro a estas alturas que el feto sea un individuo que pertenece a la especie humana. Hasta ahorita nos ha quedado claro que el embrión, que el feto es persona humana, es uno de nosotros, uno como nosotros. Ahora, el argumento se traslada al hecho que la madre tiene ciertos derechos y que también tienen que ser preservados. Y aquí viene un poco la complicación, porque por un lado tenemos al embrión, al feto, que es persona y tiene sus derechos, y tenemos a la madre, que también tiene sus derechos y se le tienen que respetar. Vamos a ver cómo resolver esto que se llama conflicto de intereses, que no se tiene que favorecer ni a uno ni a otro, sino buscar el beneficio para ambos. En este sentido, no se puede negar las dificultades que la madre puede presentar durante el embarazo, cuando éste implica un peligro para su salud y para su vida. Pero, como hemos visto, no hay ninguna razón que justifique el aborto como medio para salvaguardar los bienes que la madre pretende defender para sí. La madre no puede sacrificar a su hijo por amor propio. Partiendo de tales premisas, podemos preguntarnos, y aquí viene una pregunta: ¿cómo es posible que, a pesar de las evidencias presentadas, existen personas que insisten en la despenalización del aborto en El Salvador? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nosotros también no digamos nada? Y una posible respuesta a esto la podemos obtener afirmando que la decadencia moral aumenta con el laxismo y la permisividad legal, especialmente cuando esta permisividad ocurre a expensas de un valor fundamental como el don de la vida humana. Si los valores caen, es lógico que después esto viene a afectar la ley. Y si la ley viene a menos, pues esto genera cultura también, porque hay gente que, lastimosamente, no teniendo suficiente criterio, dice, como la ley da permiso, pues yo lo hago. Y no, todo lo que permite la ley es éticamente moral. Actualmente los estados, El Salvador incluido, pretenden hacer creer a sus ciudadanos que debido al hecho de que somos gobiernos laicos, y esto lo han escuchado ustedes, aquí somos gobiernos laicos, ¿qué tiene que venir a decir la iglesia? Bueno, debido, dicen, que somos un gobierno laico, cuestiones que pertenecen al ámbito religioso no deben ser vinculantes para todos los ciudadanos, donde no todos son religiosos. Suena bonito.
Pero esta no es una cuestión religiosa, ya lo dijimos. Esta es una cuestión de humanidad. Esta es una cuestión de antropología. Esta es una cuestión de defender uno de los nuestros. Y en esta línea, para desacreditar la defensa de la vida de los no nacidos, relacionan la lucha por la vida a una cuestión puramente religiosa. Y la defensa de la vida de los no nacidos es relacionada así, como una lucha religiosa. Pero es necesario aclarar lo siguiente: el religioso puede tener alguna razón más, pero desde la antropología existen razones más que suficientes para no aprobar tal conducta. Por tal motivo, el negar o desprestigiar los argumentos de alguien que defiende la vida solo porque es creyente, y esto les ha pasado a ustedes, como sos católico decís eso, solo por ser creyente, a pesar que en el discurso a la vida de los no nacidos, ya que por un lado no se da crédito a los argumentos, por válidos que sean, y por el otro pisotean la intrínseca dignidad del ser humano solo por encontrarse en la etapa embrionaria. Como no se puede defender, hagamos lo que queramos. Esto no lo podemos permitir. Ahora bien, si el Estado se adjudica total derecho de decidir sobre la vida de sus ciudadanos más indefensos, existe un filósofo, Michel Foucault, recuerda que uno de los privilegios típicos del poder soberano era aquel de disponer del derecho a la vida o la muerte de sus súbditos. ¿Se acuerdan ustedes? Que antes con la manita hacia arriba se decidía quién vivía y con la mano hacia abajo se decidía quién muere. Pues lo mismo se quiere hacer con estas leyes, decidir quién vive y decidir quién muere. A esta postura la denomina la profesora Giorgia Brambilla como un biopoder, según la cual se pueden aprobar leyes de modo democrático, pero que atentan contra la vida de los seres inocentes. Con tal mentalidad, la vida deja de tener un valor intrínseco y son terceros a decidir sobre ella. De consecuencia, si al soberano, es decir, si al gobierno, le corresponde en todo modo decidir qué vida puede ser asesinada sin cometer un asesinato, en la era de la llamada vía política, este poder tiende a emanciparse del Estado, es decir, a salir de las manos del Estado y pasar a la mano de todos. Y ahí seríamos cada uno de nosotros a decidir quién vive y a decidir quién muere, y esto no es posible. Una sociedad así amenaza su propio orden social, ya que mina las bases de una convivencia pacífica en este mundo. Queda instaurado un régimen de injusticia y de desigualdad donde aquellos que en su momento ostentan el poder se sienten capaces de decidir quién tiene valor para vivir y quién no lo tiene, y lo deciden y así se hace. A nuestro discurso también se agrega un tercer argumento, el cual debe ser sometido a una valoración ética y así poder dar una respuesta integral. En esta ocasión, el discurso va dirigido a responder a aquellos que promueven el aborto en los casos en los cuales un embarazo es resultado de un abuso sexual. Y esto ustedes lo han escuchado. Como ha sido abusada, tiene que abortar. Ahora bien, este argumento lo dicen porque consideran el embarazo como una extensión del abuso cometido por el delincuente, o, en el mejor de los casos, simplemente porque no quieren llevar a término un embarazo de un hijo que no deseaban. En primer lugar, vamos a responder. En primer lugar, como se ha enfatizado en repetidas ocasiones, nunca será lícito eliminar directamente la vida de un ser humano inocente. Y el hecho se agrava cuando el sujeto es totalmente indefenso, como en el caso del nasciturus. Como segundo punto, al considerar que el feto debe pagar con su vida el delito que cometió quien biológicamente es su padre, no tiene ningún fundamento legal, ya que en ninguna legislación del mundo, el hijo va a prisión a causa del delito cometido por su padre. Y mucho menos cuando la condena es la pena de muerte, tal como sucede en el caso del aborto.
Quien cometió el delito pues fue el abusador. El niño no tiene culpa, él no lo pidió, él es inocente. Aquí hay que distinguir quién es el inocente y quién es el culpable, y se sigue al culpable, al inocente se le deja vivir. Además, habiendo reconocido que todos los seres humanos poseen los mismos derechos, entre los cuales el más fundamental es el derecho a vivir, es necesario hacer una integración entre la filosofía basada en el estado ontológico de la vida naciente con una valoración ético-jurídica que justifique la relevancia de una coexistencia complementaria de cuidado y justicia, porque se debe cuidar a la madre y su hijo y hacérsele justicia también. Según lo último, el cuidado no sustituye a la justicia, sino que la integra, presuponiendo el reconocimiento de la persona del embrión. Hemos apenas mencionado dos palabras claves: cuidado y justicia, en el caso de un embarazo por abuso. Cuidado y justicia. Las dos deben cumplirse cuando una mujer queda embarazada por violación. Es decir, en primer lugar, el cuidado debe ofrecérsele a la madre y a su hijo, que se encuentran en una situación delicada, sea a nivel psicológico que emocional, y en algunos casos incluso a nivel económico. Por otro lado, debe hacerse justicia, es decir, las fuerzas del orden deben perseguir al criminal y hacer que cumpla su pena, por una parte, y por otro lado, la justicia misma debe defender la vida del feto, el cual es totalmente inocente de lo que ha sucedido, ya que el feto, el embrión, no pidió ser concebido de ese modo, y a él se le deben garantizar las condiciones necesarias para que nazca y para que pueda vivir con normalidad. Pero el problema del aborto directo no se limita únicamente a las complicaciones del embarazo que comprometen la vida o la salud de la madre, o en los casos los embarazos son consecuencia de un abuso sexual. La solicitud también se extiende en el ámbito eugenésico. Atentos a este otro argumento, al ámbito eugenésico, según el cual solo los sanos son dignos de vivir. Solo los sanos son dignos de vivir según la mentalidad eugenésica. Si trae esta u otra enfermedad, mejor que no nazca, para que no venga a sufrir. Y le limitan y le quitan el derecho más importante, que es el derecho a la vida. En este sentido, cuando se favorecen estas cosas, la paz está en peligro cuando al hombre no se le reconoce lo que se le debe dar como hombre, es decir, proteger su dignidad, tal como se sucede cuando proponen abortar a seres humanos solo por el hecho de ser poseedores de alguna malformación. Y de hecho, en los sistemas de salud se lo sugieren. Mire, fíjese que su niño viene así, viene así. Le recomendamos, sería bueno que, lógicamente, como no es legal, pues buscan otros medios. Pero hacen depender la dignidad de la vida de la calidad de la vida, como si ser enfermo o tener alguna enfermedad me hace menos digno. Eso se aplicaría a nosotros. Entonces, cuando nos enfermamos, cuando estamos en silla de ruedas, cuando estamos en cama, somos menos dignos entonces, porque como nos enfermamos somos menos dignos, y eso no es así. La dignidad no se pierde, la salud puede ser mejor o peor, puede a veces estar en niveles óptimos o a veces estar mal. La salud puede variar, la dignidad no, es igual. Entonces, se debe defender la vida incluso cuando el bebé traiga malformaciones. Es igual de digno que nosotros. En fin, cuando un Estado proporciona democráticamente indicaciones normativas, como en el caso del aborto eugenésico, ciertamente no sería el permiso de las instituciones para adoptar medidas eugenésicas las que alivian el peso moral y aliviar de este modo a los padres de la responsabilidad de esta elección. El mal cometido permanece igual, a pesar que haya leyes que digan lo contrario. Alguien puede usar una ley que favorezca el aborto, pero eso no le va a quitar
de su conciencia el dolor del mal cometido. Lo tendrá y lo llevará toda la vida, aunque sea legal. Como hemos visto, detrás de los 4 argumentos que hemos tratado, existe un eje transversal, y este es la apelación al derecho de decidir sobre su propio cuerpo. Y esta es una frase que van repitiendo. Yo tengo el derecho de decidir sobre mi propio cuerpo. Perfecto, y tiene toda la razón, pero el feto no es parte de su cuerpo. Y hasta ahí no se extiende su derecho. Pero siendo que científicamente este argumento no se sostiene, es decir, que el feto sea parte del cuerpo de la madre, el discurso entonces se desplaza hacia el derecho de la libertad. Como ya se sienten acorralados por la biología y dicen, bueno, no se puede, aquí la tenemos de perder, nos vamos entonces a otro campo, luchamos en otro campo, que es el de la libertad. Yo tengo el derecho de decidir libremente, manifestando que es libre de solicitar el aborto ante las 4 causales, tal como actualmente se está exigiendo en El Salvador. Alguien podría decir, bueno, yo soy consciente que ahí hay un embrión, soy consciente que hay una persona, me da igual, lo que sí quiero es que se me permita el derecho a decidir la realización de esa intervención, de ese aborto. Entonces ya dejan el argumento de ser persona no es persona y se pasan al otro, a la libertad. Aunque sean conscientes que están haciendo un mal, dicen yo libremente elijo el mal y quieren que se les permita. En este sentido, hay algunos elementos débiles del feminismo, dentro de los cuales está el concepto de autonomía también, el cual no solo se identifica con el libre albedrío, sino que la autonomía también presupone la limitación de la responsabilidad hacia los demás. La libertad también tiene límites y no puede pasar sobre los derechos de los demás. Por tanto, no puede pasar sobre los derechos del feto, que tiene ya sus propios derechos. Además, siendo que la vida es un bien fundamental como condición de posibilidad de existencia, también lo es del ejercicio de la autonomía. ¿Qué quiero decir con esto? El hecho de eliminar una vida es un mal en sí mismo y no simplemente es un efecto secundario. Atentos a esto. El aborto no es como diría alguno, una falta de caridad, sino que es un ataque directo, es un asesinato. Y aquí tenemos que estar claros, es un asesinato. Por tal motivo, la ley no puede reducirse a ser un instrumento de la voluntad arbitraria, como el ponerse del más fuerte sobre el más débil, sino que debe ser la garantía de la coexistencia social, que no puede garantizar toda libertad, más bien debe garantizar la libertad de todos. Atentos con esto, y lo repito, la ley no tiene que garantizar toda libertad, sino la libertad de todos, incluido el feto también, su derecho, porque quitándole la vida se le quita su derecho a la libertad también, lógicamente. Al niño no se le pregunta, al bebé no se le pregunta, ¿quiere ser abortado o no? Se decide sobre su voluntad. ¿Y dónde queda la voluntad del embrión? Ahora bien, si nos detenemos a pensar un momento y reflexionamos que la vida del niño por nacer, atentos a esto también, que la vida del niño por nacer no es un bien privado, sino es un bien social. De hecho, la vida de cada uno de nosotros es un bien social, muy bien lo sabemos. Es interés del Estado la vida de cada uno de nosotros, pues lo es también la vida del embrión. No es un bien privado, es un bien social y debe ser responsabilidad de todos el cuidarlo. Entonces el panorama cambia si tenemos esta idea que el feto es un bien social, porque el problema moral se extiende sobre la base y la validez de una ley que evita sus tareas principales, como aquellas inherentes en la defensa y promoción de cada ser humano, especialmente del indefenso que está en el vientre de la madre. Y recordemos también que una sociedad es tan fuerte en la medida que defiende a los más débiles. Es como una cadena. Si todos los eslabones de la cadena son fuertes, pues la cadena es fuerte. Si uno de los eslabones es débil, pues ahí se rompe la cadena.
Y ese es el eslabón más débil. Entonces, una sociedad es tan fuerte en la medida que defiende a sus seres más débiles. Y en este caso, los embriones, los nascituros, los salvadoreños, óiganlo bien, los salvadoreños que se están gestando ahora mismo en el vientre de las madres salvadoreñas, también es un bien social del Estado. La Iglesia Católica coloca la mirada sobre el ser humano en su etapa embrionaria y a través del consejo para los agentes sanitarios dice lo siguiente, óiganlo bien: desde el momento en que el óvulo es fecundado, se inaugura una nueva vida que no es ni del padre ni de la madre, sino es un nuevo ser que se desarrolla por sí mismo. Jamás llegaré a ser ser humano si no lo ha sido desde la concepción. Desde la fecundación se ha iniciado la aventura de una vida humana, cada una de cuyas grandes capacidades exige tiempo, largo tiempo, para ponerse a puntos y estar en condiciones de actuar. Por tal razón, la Iglesia, refiriéndose al ser humano en su etapa de gestación, afirma de este: debe ser tratado como persona. Para nosotros los católicos, nos lo dice esto la Iglesia: debe ser tratado como persona desde la concepción. No se puede ser católico y pensar otra cosa, no se puede ser católico y pensar algo distinto. Estos son principios que la Iglesia no negocia. De hecho, la Declaración sobre el Aborto recuerda que la tradición de la Iglesia siempre ha sostenido que la vida humana debe ser protegida y favorecida desde su comienzo, como en las diferentes etapas de su desarrollo. Es lógico, por lo tanto, que la violación de la persona humana desde el momento de la concepción prohíbe el aborto, pues es una supresión de la vida prenatal y constituye una violación directa del derecho fundamental a la vida. Es por esta razón que la Iglesia desea que todos comprendan la incompatibilidad que existe entre el reconocimiento de la vida de la persona humana y el desprecio de la vida y del amor, entre la fe en el Dios vivo y la pretensión de querer decidir arbitrariamente el origen y el destino del ser humano. El homicidio voluntario de un inocente, como es sabido, es gravemente contrario a la dignidad del ser humano, porque es un acto reprochable, incluso desde el punto de vista puramente antropológico, el cual es a su vez una violencia contra la regla de oro y es una ofensa a la santidad de Dios. De hecho, la ley que lo proscribe posee una validez universal, obliga a todos y a cada uno, siempre y en todas partes, y siendo que el aborto procurado entra en tal categoría, la Iglesia rechaza rotundamente la práctica del aborto porque es un asesinato y el Señor nos ha dicho a todos no matar, y el aborto, con el aborto se mata a alguien, es un asesinato. Ahora bien, se debe tener bien claro que ante la norma moral que prohíbe la supresión directa de la vida de un ser humano, no hay privilegios y no hay excepciones. Actualmente, el mundo está pasando por momentos paradójicos y atentos a esta paradoja, ya que no se puede en efecto no sorprenderse ver crecer por una parte, atentos a esto, por una parte hay manifestaciones contra la pena de muerte, hay manifestaciones contra la guerra, no a la guerra porque mueren muchas personas, y por otro lado están promoviendo el aborto. Y entonces, ¿en qué estamos? Por un lado, que no muera ninguno en la guerra, que no muera ninguno en la pena de muerte, pero por otro lado, favoreciendo el aborto. Hay una paradoja, hay una contradicción. Por ello, la reivindicación de hacer libre el aborto está tomando lugar en nuestros países debido al silencio de parte nuestra. Y por eso estamos aquí. De hecho, muchos de los países que se consideran a sí mismos pacifistas, a su vez, poseen normas que favorecen el aborto. Ven la contradicción. Por un lado dicen, nosotros somos pacifistas, no a la guerra porque mueren muchas personas, y por otro lado el aborto. En la legislación de varios estados no está contemplado el favorecimiento de tal práctica. Y es interesante que, relacionado con ello, en numerosos países
Los poderes públicos que se resisten a la liberación de las leyes sobre el aborto, como en El Salvador, son objeto de pesadas presiones y procuran conducirlos a su aprobación. Y para lograrlo, utilizan distintos métodos, entre los cuales sobresale aquel de la presión económica. Te damos tantos millones, pero tienes que favorecer esto o lo otro. Te damos esta ayudita, pero tienes que poner esta imagen o este texto. Ayudas condicionadas. Y ante la necesidad, los estados ceden, lógicamente. Todo buen ciudadano desea que su país sea cada día mejor. Pero es bueno tener presente que la grandeza de una nación se refleja en la protección que éste mismo ofrece a los más frágiles del tejido social. De ahí que cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano, y particularmente del que es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de Derecho y pone en riesgo la convicción pacífica del mismo país, ya que el favorecer leyes de este tipo pronto da paso a la aprobación de leyes similares contrarias a la vida. Por lo tanto, el verdadero servicio a la vida es tal únicamente en fidelidad a la ley moral que expresa sus valores, y no solo en la ejecución de leyes que, por democrática que haya sido su aprobación, no respete la dignidad intrínseca de los miembros de una sociedad.